Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que el universo parece hablar directamente al alma, en el que las circunstancias dejan de parecer accidentes y comienzan a revelar un patrón invisible, antiguo y perfecto. Napoleon Hill pasó más de 20 años de su vida estudiando a los hombres más poderosos de la historia, y lo que descubrió no era simplemente una fórmula para el éxito material. Era la confirmación de que existe una inteligencia superior que responde con una precisión sobrehumana al estado interno de cada individuo. La gran pregunta no es si esa inteligencia existe. La gran pregunta es si tú estás listo para reconocerla cuando ella se manifiesta en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que algo llegó en el momento exacto? ¿Cuántas veces una puerta se cerró y, meses después, entendiste que era para empujarte hacia algo infinitamente más grande? Hill llamaba a esto la respuesta del Infinite Intelligence, la inteligencia infinita que no actúa según la lógica humana, sino según la frecuencia de la mente que la invoca. Y la verdad más profunda que este hombre dejó registrada en sus décadas de investigación es que el caos que sientes en el exterior no es más que el reflejo de la falta de dominio en el interior. Cuando la mente se ordena, el mundo exterior comienza a revelar una arquitectura que siempre estuvo ahí, esperando ser percibida. La mayoría de las personas vive su vida entera mirando hacia afuera, buscando señales, esperando que el destino se mueva primero. Esperan que la oportunidad llegue antes de preparar la mente. Esperan que el amor aparezca antes de cultivar la vibración correcta. Esperan que Dios hable antes de aprender a escuchar en silencio. Y en esa espera, en esa inversión del orden natural de las cosas, pierden décadas enteras sin entender que el poder siempre estuvo dentro de ellos. Hill lo expresaba con una claridad que pocas veces se escucha en el mundo moderno. El pensamiento es la única forma de energía sobre la cual el ser humano tiene control absoluto, y ese control es, precisamente, el portal a través del cual lo divino entra en lo cotidiano. Lo que estás a punto de escuchar no es motivación superficial, no es una colección de frases bonitas para publicar en redes sociales. Es una cartografía del alma humana construida sobre décadas de observación, conversaciones con los grandes líderes del siglo pasado y una comprensión profunda de cómo funciona la relación entre la mente consciente, la mente subconsciente y aquella fuerza superior que Hill describía como el gran arquitecto de todo lo que existe. Si en algún momento sentiste que tu vida tiene un propósito que aún no has descifrado del todo, este mensaje fue diseñado para ti. Prepárate para un viaje que no termina cuando el video acabe. Prepárate para reconocer en tu propia historia las huellas de una inteligencia que nunca te abandonó, incluso en los momentos en que te sentiste completamente solo. Napoleon Hill enseñó que el dominio de la mente no es un privilegio de los elegidos. Es el derecho de todo aquel que decida ejercerlo con fe, disciplina y propósito. Y cuando ese dominio se alcanza, algo extraordinario ocurre. La vida entera deja de parecer aleatoria. Cada evento, cada pérdida, cada encuentro, cada fracaso comienza a revelar la razón de su existencia. Y en ese momento, con los ojos bien abiertos, entiendes que nunca nada fue casualidad. Existe un período en la vida que nadie te prepara para atravesar. Es ese intervalo oscuro entre quién eras y quién estás destinado a ser. Un espacio en el que las certezas antiguas se desmoronan sin que las nuevas hayan llegado todavía. Napoleon Hill lo identificó con precisión quirúrgica. Antes de que la mente del hombre sea capaz de atraer sus mayores victorias, ella necesita pasar por un proceso de vaciamiento, un momento de aparente desorden que en realidad es el terreno fértil sobre el cual se construye todo lo verdaderamente grande.
La mayoría de las personas huye de ese periodo. No lo reconocen como lo que es, el inicio de una transformación que lo cambia todo. La mente sin dominio es como un río sin cauce. El agua existe, la energía existe, el potencial existe, pero todo fluye en todas direcciones simultáneamente, dispersándose sin nunca acumularse con suficiente fuerza para mover algo verdaderamente significativo. Hill observó este fenómeno en cientos de hombres que habían tenido acceso a todas las oportunidades del mundo y aún así habían fracasado. El problema nunca fue externo. El problema era que sus mentes funcionaban como instrumentos desafinados, emitiendo frecuencias incoherentes, enviando señales contradictorias al universo y, por ende, recibiendo resultados igualmente fragmentados. El caos exterior era apenas el eco del caos interior. Hay algo profundamente liberador en entender que el desorden que estás viviendo no es una sentencia, sino una invitación a detenerte, a observar, a preguntarte con honestidad cuál ha sido el estado habitual de tus pensamientos dominantes. Porque Hill enseñaba que los pensamientos dominantes, aquellos que ocupan la mente con mayor frecuencia e intensidad, son los verdaderos arquitectos de la realidad que cada individuo experimenta. No importa lo que digas en voz alta, no importa la imagen que proyectes al mundo. Lo que determina el destino es lo que ocurre en el silencio de tu mente cuando nadie más está mirando. Lo más sorprendente de este principio es que funciona con absoluta imparcialidad. La inteligencia infinita no premia a los buenos ni castiga a los malos. No opera con favoritismos ni con juicios morales humanos. Ella simplemente responde al pensamiento con precisión matemática, entregando al individuo exactamente aquello que su mente, con mayor consistencia e intensidad, ha sostenido como real. Esto significa que el hombre que piensa en pobreza con miedo obsesivo, incluso si trabaja 14 horas al día, continúa atrayendo pobreza. Y el hombre que cultiva mentalmente la abundancia con fe genuina, incluso en momentos de escasez material, comienza a percibir cómo las circunstancias se reorganizan a su favor. Este no es un concepto místico desconectado de la realidad. Es el principio que Hill documentó en cada uno de los 500 hombres más exitosos de su época. Desde Andrew Carnegie hasta Henry Ford, desde Thomas Edison hasta Harvey Firestone. Todos ellos, sin excepción, habían desarrollado la capacidad de sostener en su mente una imagen clara y definitiva de lo que deseaban alcanzar, incluso cuando el mundo a su alrededor contradecía esa imagen en cada detalle. No se trataba de ingenuidad ni de escapismo. Se trataba de una disciplina mental tan avanzada que les permitía ver lo que aún no existía como si ya fuera completamente real. El caos, entonces, tiene una función sagrada. Es el fuego que consume todo lo que es falso, todo lo que fue construido sobre bases prestadas, sobre expectativas ajenas, sobre miedos heredados de generaciones anteriores. Y cuando ese fuego termina su trabajo, lo que queda no es ceniza. Lo que queda es el núcleo indestructible del ser, la parte de ti que siempre supo quién eras antes de que el mundo comenzara a decirte quién deberías ser. Hill llamaba a esto el yo verdadero, y afirmaba que encontrarlo era el prerequisito absoluto para cualquier tipo de grandeza duradera. Entonces, la primera pregunta que debes hacerte con absoluta sinceridad es esta: ¿cuál es el pensamiento que habita con mayor frecuencia en tu mente en los momentos en que no estás actuando para nadie? ¿Qué te dices a ti mismo en el silencio de la madrugada, cuando no hay público, cuando no hay que mantener ninguna imagen? Ese pensamiento, esa narrativa interna que corre constantemente como el sistema operativo invisible de tu vida, es el punto de partida de todo lo que viene a continuación. Y si no te gusta lo que encuentras cuando te haces esa pregunta,
Lo que estás a punto de aprender tiene el poder de cambiarlo de manera permanente. Napoleon Hill escribió algo que, en su aparente simplicidad, contiene una de las verdades más radicales que cualquier ser humano puede asimilar. Cualquier idea que sea sostenida en la mente con fe y emoción intensa tiende, inevitablemente, a encontrar los medios para su propia realización. No dijo que podría encontrarlos, dijo que tiende inevitablemente a encontrarlos. Esta inevitabilidad no es poética ni metafórica. Es la descripción de un mecanismo que Hill observó operar con la misma consistencia que la ley de la gravedad, silencioso, continuo e indiferente a los deseos del ego consciente. La arquitectura del pensamiento dominante funciona en capas. La primera capa es el pensamiento consciente, lo que el individuo deliberadamente piensa y articula. La segunda capa es el estado emocional que acompaña ese pensamiento, ya que Hill insistía en que los pensamientos sin carga emocional son como semillas lanzadas sobre piedra. Tienen todo el potencial pero ninguna condición para germinar. La tercera capa, y la más poderosa de todas, es la convicción, esa certeza subterránea que no necesita argumentos lógicos para existir porque opera en una frecuencia que está más allá del pensamiento racional. Cuando estas tres capas se alinean en torno a un deseo definido, algo extraordinario comienza a ocurrir en el campo de la experiencia. Uno de los errores más comunes que Hill identificaba en las personas que intentaban aplicar sus principios sin éxito era justamente la desconexión entre estas capas. Afirmaban positivamente con la boca mientras sentían miedo en el cuerpo. Visualizaban abundancia durante 30 minutos por la mañana y pasaban el resto del día alimentando narrativas de escasez. Declaraban fe en voz alta, mientras en el fondo de su mente persistía la convicción de que no eran dignos, de que el mundo era cruel, de que las oportunidades siempre llegaban para otros. Este conflicto interno no era un fracaso moral, era simplemente una falta de comprensión sobre cómo funciona la mente en sus capas más profundas. El subconsciente, según la visión de Hill, no razona ni juzga. Acepta como verdad absoluta cualquier pensamiento que le sea entregado con suficiente repetición e intensidad emocional, sin importar si ese pensamiento es beneficioso o destructivo para el individuo. Es un suelo extraordinariamente fértil que hace crecer con igual entusiasmo las flores y las malas hierbas. Por eso, la disciplina mental que Hill exigía de sus estudiantes no era la supresión de los pensamientos negativos, una tarea imposible y contraproducente, sino la sustitución sistemática y constante de los pensamientos limitantes por pensamientos que estuvieran alineados con el deseo definitivo que se quería materializar. Esta sustitución requiere algo que el mundo moderno raras veces celebra: paciencia con el proceso. El subconsciente no cambia de un día para el otro. Fue programado durante años, décadas incluso, por experiencias, palabras de figuras de autoridad, fracasos interpretados sin sabiduría, miedos repetidos hasta convertirse en creencias. Reescribir ese código no es obra de una semana de meditación o de un fin de semana de retiro espiritual. Es el resultado de una práctica diaria, constante, casi monástica, en la que el individuo decide cada día qué pensamientos van a ocupar el trono de su mente con mayor frecuencia e intensidad. Hill describía este proceso como el autosuggestion, la autosugestión, y lo consideraba una de las herramientas más poderosas a disposición del ser humano. La idea es simple en su estructura, aunque profunda en su práctica: alimentar deliberada y repetidamente la mente subconsciente con los pensamientos, imágenes y emociones que corresponden al estado que se desea alcanzar, hasta que esos pensamientos se conviertan en la frecuencia natural del ser.
en el punto de partida por defecto desde el cual el individuo interpreta y atrae su realidad. Cuando eso ocurre, el mundo exterior no tiene más remedio que reorganizarse en consecuencia. Y aquí aparece uno de los aspectos más fascinantes de toda esta arquitectura. En el momento en que el pensamiento dominante alcanza suficiente claridad, consistencia y carga emocional, el individuo comienza a experimentar lo que Hill llamaba hunches, esas corazonadas intuitivas que parecen venir de ningún lugar y que, si se les presta atención y se actúa sobre ellas con valentía, revelan los pasos exactos hacia la materialización del deseo. Estas corazonadas no son superstición, son la manera en que la inteligencia infinita se comunica con la mente que ha aprendido a sintonizarse con ella. De todos los principios que Napoleon Hill documentó en sus años de investigación, ninguno fue más malinterpretado y más subestimado que la fe. En el mundo contemporáneo, la fe fue reducida a una práctica religiosa pasiva, a una espera resignada de que algo externo intervenga y resuelva lo que la voluntad humana no pudo. Pero Hill tenía una comprensión radicalmente diferente de este principio. Para él, la fe no era pasividad. Era la fuerza activa más poderosa que existe en el universo, el catalizador que transforma el pensamiento ordinario en una frecuencia capaz de mover montañas, abrir puertas y generar coincidencias que ningún cálculo humano podría haber diseñado. La fe, tal como Hill la describía, es un estado mental. No es una emoción que viene y va según las circunstancias. Es una condición cultivada deliberadamente, sostenida conscientemente, alimentada diariamente como se alimenta un fuego sagrado, y su efecto sobre el subconsciente es exponencial. Cuando la fe impregna un pensamiento, ese pensamiento adquiere una potencia de transmisión tan elevada que la inteligencia infinita lo recibe con una claridad incomparable. Es la diferencia entre susurrar en medio de una multitud ruidosa y hablar directamente al oído de quien puede responder. Uno de los ejercicios más poderosos que Hill proponía era el acto de escribir con detalle absoluto el deseo definitivo del individuo, incluyendo exactamente lo que se deseaba recibir, el tiempo en el que se esperaba recibirlo y qué estaba dispuesto a dar a cambio. Esta especificidad no era un capricho metodológico, era el reconocimiento de que la mente vaga produce resultados vagos, mientras que la mente precisa y definida produce resultados precisos y definidos. La fe sin objetivo claro es energía dispersada. La fe con un objetivo cristalino es un rayo láser capaz de atravesar cualquier obstáculo. Pero Hill también advirtió algo que muchos ignoran. La fe genuina no coexiste con la duda. No puede. Son frecuencias incompatibles, como dos notas disonantes que se cancelan mutuamente cuando se tocan al mismo tiempo. Esto no significa que el individuo deba fingir que la duda no existe, sino que debe aprender a reconocerla cuando aparece, a nombrarla sin darle poder y a reemplazarla inmediatamente con una afirmación deliberada de su convicción. La duda es natural en el inicio del camino. Lo que determina el resultado es si el individuo le permite crecer hasta convertirse en el pensamiento dominante o si la interrumpe con disciplina antes de que tome el control. Hay algo que Hill observó en los hombres que habían alcanzado los niveles más elevados de éxito que resulta profundamente revelador. Todos ellos habían pasado por períodos de prueba en los que todo a su alrededor parecía contradecir su fe. Carnegie perdió su primer gran negocio antes de construir su imperio. Edison atravesó más de 10.000 intentos fallidos antes de que la bombilla funcionara. Ford fue ridiculizado públicamente por sus contemporáneos durante años antes de que el automóvil se convirtiera en la revolución que él ya veía con total claridad en su mente. En todos estos casos,
La fe no fue recompensada inmediatamente. Fue forjada en el fuego de la adversidad y emergió de ese proceso con una pureza y una potencia que no podría haberse alcanzado de ninguna otra manera. Lo que Hill denominaba como el punto de inflexión, ese momento en que las circunstancias comienzan a moverse a favor del individuo después de un largo periodo de aparente estancamiento, siempre ocurre justo después del momento en que la fe es puesta a su prueba más intensa. No es una coincidencia poética, es la estructura misma del proceso de manifestación. La inteligencia infinita no entrega sus mayores dones a las mentes que nunca fueron probadas, porque una mente no probada no tiene la capacidad de sostener lo que recibe sin destruirlo por incapacidad de administrarlo. El período de prueba no es el castigo, es la preparación, y así la fe auténtica se convierte en algo muy diferente a la espera pasiva. Se convierte en el acto más valiente que un ser humano puede ejecutar, la decisión de sostener una visión interna clara y definida de lo que deseas alcanzar, incluso cuando absolutamente todo en tu realidad exterior te dice que eso es imposible. Es el acto de confiar en el proceso invisible con la misma certeza con la que confías en el amanecer, sabiendo que aunque no lo veas en la oscuridad de la noche, la luz viene inevitablemente porque esa es la naturaleza del orden universal. Hay un concepto en los ensinamientos de Napoleon Hill que cuando se comprende en toda su profundidad, cambia radicalmente la forma en que el individuo entiende sus propias capacidades y sus propios límites. Hill lo llamó el mastermind, la mente maestra, y lo describió como la coordinación de conocimiento y esfuerzo entre dos o más personas que trabajan hacia un objetivo definido en un espíritu de armonía. Pero lo más extraordinario de su descripción no era el aspecto organizacional o estratégico de este principio. Era su dimensión espiritual, esa afirmación audaz de que cuando dos o más mentes se unen en armonía perfecta, se crea entre ellas una tercera fuerza, una inteligencia nueva que trasciende a cada uno de los individuos por separado. Esta afirmación no surgió de la especulación filosófica. Surgió de la observación directa de fenómenos que Hill documentó en sus conversaciones con algunos de los hombres más influyentes de la historia moderna. Carnegie, cuando describía la forma en que había construido su emporio, no hablaba de su propio genio individual, hablaba del poder del grupo de hombres que reunió a su alrededor, hombres cuyos talentos combinados creaban una inteligencia colectiva que ninguno de ellos poseía por separado. Hill reconoció en esto algo que iba más allá de la simple suma de habilidades. Reconoció la manifestación de un principio universal que operaba a través de la conexión humana cuando esa conexión estaba impregnada de propósito y armonía genuinos. El problema es que la mayoría de las personas construye sus relaciones sobre bases completamente diferentes. Las construye sobre la necesidad de validación, sobre la búsqueda de comodidad emocional, sobre la repetición de patrones familiares, aunque esos patrones sean destructivos. Y estas relaciones, aunque puedan ofrecer un tipo superficial de compañía, no generan la tercera fuerza que Hill describía. Para que esa fuerza emerja, se necesita algo que la cultura contemporánea raramente celebra: la disposición a unirse a otros en torno a un objetivo mayor que el beneficio individual, a contribuir con lo mejor de uno mismo sin calcular mezquinamente el retorno inmediato. Cuando Hill estudiaba la dinámica de las grandes alianzas históricas, encontraba invariablemente el mismo patrón. Los individuos que participaban en un mastermind auténtico comenzaban a tener acceso a ideas, conexiones y oportunidades que no podían explicar racionalmente a través de su propio esfuerzo. Era como si el universo, al reconocer la coherencia de propósito que existía entre esas mentes alineadas, comenzara a proveer los recursos necesarios
para la materialización de la visión compartida con una generosidad que ninguno de los participantes podría haber anticipado. Hill no dudaba en atribuir esto a la operación directa de la inteligencia infinita a través del campo de conexión creado por el Mastermind. Esto tiene implicaciones profundas para la forma en que cada individuo debería pensar sobre las personas que permiten su círculo más cercano. Hill era categórico en este punto. Las mentes con las que te asocias con mayor frecuencia e intensidad tienen el poder de elevar o de deprimir tu frecuencia mental de manera determinante. No como una cuestión de influencia superficial o de contagio de hábitos, sino porque la mente humana funciona como un receptor y transmisor de frecuencias, y el ambiente mental en el que habitas constantemente determina en gran medida el rango de pensamientos que son capaces de surgir en ti con naturalidad. Por eso, la elección de las personas que te rodean no es una decisión social, es una decisión espiritual y estratégica de la máxima importancia. Cada persona que invitas a tu círculo íntimo está, de hecho, contribuyendo a moldear el estado habitual de tu mente, para bien o para mal. Y Hill enseñaba que uno de los primeros pasos hacia el dominio mental era la disposición a distanciarse con compasión, pero con firmeza, de aquellas influencias, personas o ambientes que consistentemente jalaban la mente hacia la duda, el miedo o la resignación. Sin importar cuán antiguos o familiares fueran esos vínculos, el Mastermind ideal, en la visión de Hill, no era exclusivamente un grupo físico de personas que se reúnen regularmente, aunque esa forma concreta tiene un valor inmenso. Era también una práctica interna, la capacidad del individuo de conectarse mentalmente con las mentes más elevadas que la humanidad ha producido, ya sea a través de sus escritos, de sus biografías, de la meditación sobre sus vidas y sus principios. Hill practicaba esto con una seriedad que muchos de sus contemporáneos encontraban excéntrica. Cada noche, en silencio, se imaginaba sentado en una mesa con los grandes líderes de la historia, conversando con ellos, absorbiendo su sabiduría, permitiendo que su presencia imaginaria elevara la frecuencia de su propio pensamiento. Y los resultados que este hombre alcanzó en su vida son el testimonio más elocuente de la eficacia de esta práctica. Napoleon Hill decía que el punto de partida de todo logro es el deseo. No el deseo tibio, ese que surge en un momento de inspiración y se disuelve al primer contacto con la dificultad, sino el deseo ardiente, obsesivo, consumidor, ese que ocupa la mente con tal intensidad que se convierte en el filtro a través del cual el individuo interpreta cada experiencia, cada encuentro, cada circunstancia. Este tipo de deseo no es una emoción que se tiene, es un estado de ser que se habita, una condición del alma que transforma la percepción de la realidad de manera permanente. La distinción entre el deseo ordinario y el deseo definitivo es una de las comprensiones más liberadoras que cualquier persona puede alcanzar. El deseo ordinario es condicional. Deseo esto si el precio no es muy alto. Lo quiero siempre y cuando no tenga que sacrificar demasiado. Lo buscaré mientras no encuentre demasiados obstáculos en el camino. Este tipo de deseo, Hill lo enseñaba con absoluta claridad. Nunca es suficiente para generar la clase de compromiso que atrae la cooperación de la inteligencia infinita. Es un deseo que ya lleva dentro de sí mismo la semilla de la rendición. El deseo definitivo, en cambio, es incondicional. Es la determinación de tener o ser o hacer algo específico y la disposición de pagar cualquier precio que sea necesario para alcanzarlo, con la comprensión de que ese precio nunca será arbitrario, sino exactamente proporcional al valor de lo que se quiere obtener. Hill documentó incontables historias de hombres que comenzaron sin dinero, sin educación formal, sin conexiones ni privilegios,
y que llegaron a alturas extraordinarias simplemente porque su deseo definitivo era tan claro y tan ardiente que la realidad no tuvo más opción que reorganizarse para darles paso. Uno de los aspectos más fascinantes del deseo definitivo es su efecto sobre la percepción. Cuando el individuo sostiene en su mente un deseo suficientemente claro y cargado emocionalmente, comienza a percibir en su entorno cotidiano oportunidades, conexiones y recursos que siempre estuvieron presentes, pero que eran invisibles antes porque la mente no estaba sintonizada para detectarlos. Es el mismo principio que explica por qué, cuando decides comprar un automóvil de un modelo específico, de repente comienzas a verlo en todas partes. El automóvil no proliferó. Tu sistema de percepción se ajustó para detectarlo, porque tu mente le asignó relevancia. El deseo definitivo hace exactamente esto con las oportunidades de vida. Hill insistía en que el deseo definitivo debía ser acompañado por un plan concreto de acción, aunque ese plan fuera imperfecto en su inicio. La razón era profunda. El acto de comprometerse con la acción, incluso antes de tener toda la claridad y todos los recursos necesarios, es la señal que el subconsciente necesita para activar sus recursos más profundos y comenzar a atraer la cooperación del universo. La espera de las condiciones perfectas antes de actuar es uno de los mecanismos más sofisticados del miedo para mantener al individuo en un estado permanente de potencia sin nunca llegar a la actualización. Hay algo que Hill observó con profunda insistencia. El momento en que el individuo toma la decisión definitiva de actuar hacia su deseo, sin importar las circunstancias externas, sin pedir permiso a nadie, sin esperar la aprobación del entorno, algo cambia en la estructura misma de su realidad. Las sincronías comienzan a multiplicarse. Las personas adecuadas aparecen. Las puertas que parecían permanentemente cerradas se abren de maneras que ningún cálculo humano podría haber predicho. No porque el universo premie la valentía con un mecanismo de recompensas, como los que existen en los videojuegos, sino porque la decisión definitiva cambia la frecuencia que el individuo emite, y esa nueva frecuencia atrae resonancias que la frecuencia anterior era incapaz de alcanzar. El deseo definitivo, en última instancia, no es algo que el individuo elige de manera completamente racional y arbitraria. Hill sugería que los deseos más profundos del alma humana no son accidentales, son señales de la dirección en la que la inteligencia infinita quiere que el individuo crezca, contribuya y se exprese. Ignorar esos deseos por miedo o por conformidad con las expectativas ajenas no es prudencia. Es una forma de traición a sí mismo que, con el tiempo, se traduce en esa sensación opresiva de vida no vivida que Hill consideraba la más grande de todas las tragedias humanas. Si existe un principio en los ensinamientos de Napoleon Hill que divide a los que alcanzan sus sueños de los que viven en el perpetuo lamento de lo que pudo haber sido, ese principio es la perseverancia. No la perseverancia como obstinación ciega, sino la perseverancia como expresión concreta de la fe, como la prueba tangible de que el deseo definitivo no era simplemente un impulso emocional pasajero, sino una convicción arraigada en las capas más profundas del ser. Hill estudiaba los fracasos con la misma atención que estudiaba los éxitos, y lo que encontraba de manera consistente era que la mayoría de los fracasos ocurrían a un paso, literalmente a un paso, del punto en que la situación estaba a punto de voltearse completamente a favor del individuo. Esta observación tiene implicaciones que van mucho más allá del simple consejo de no rendirse. Implica que el universo, o la inteligencia infinita como Hill la llamaba, utiliza la resistencia como un mecanismo de filtrado, no para ser cruel,
sino porque la realidad de los grandes logros requiere individuos forjados en una profundidad de carácter que solo la perseverancia ante la adversidad puede producir. Un músculo nunca desarrollado en la resistencia no tiene la fuerza para sostener el peso de las grandes responsabilidades. Y los grandes dones de la inteligencia infinita solo llegan a manos que tienen la capacidad de sostenerlos sin destruirlos. Hill contaba la historia de un hombre que había buscado oro en las montañas de Colorado durante años, invirtiendo su fortuna completa en la empresa, y que a 3 pies de la vena madre más rica de toda la región abandonó la búsqueda, vendió su equipo a un precio de miseria y se fue. El hombre que compró el equipo contrató a un ingeniero, hizo una sola excavación más y encontró exactamente lo que el primer hombre había estado buscando durante años, a apenas 3 pies de donde había decidido rendirse. Hill utilizaba esta historia no para reprochar la rendición, sino para señalar algo mucho más profundo. La resistencia que sentimos justo antes del avance suele ser la más intensa precisamente porque estamos más cerca que nunca de lo que buscamos. La perseverancia auténtica, sin embargo, no puede sostenerse únicamente sobre la fuerza de voluntad. La voluntad se agota. Es un recurso finito que se desgasta en el roce constante con la adversidad, si no es renovado continuamente por la fe y por el contacto regular con el deseo definitivo que la motiva. Por eso Hill era tan insistente en la práctica diaria de la autosugestión, en la lectura constante del plan escrito, en la meditación sobre el deseo, en el mantenimiento de una visión vívida y emocionalmente cargada de lo que se buscaba alcanzar. Estas prácticas no eran rituales mágicos, eran el combustible que mantenía encendido el fuego de la perseverancia cuando las circunstancias externas hacían todo lo posible por apagarlo. Hay una diferencia fundamental que Hill señalaba entre la perseverancia y la terquedad. La perseverancia es la continuidad del propósito combinada con la flexibilidad de los métodos. El individuo que persevera sabe por qué hace lo que hace con una claridad inquebrantable, pero está abierto a cambiar el cómo cada vez que la evidencia indica que el método actual no está funcionando. La terquedad, en cambio, es la continuidad tanto del propósito como del método, incluso cuando este último demuestra ser ineficaz. La primera es virtud. La segunda es la forma más sofisticada del miedo al cambio disfrazado de determinación. Esta apertura a la revisión de los métodos requiere algo que Hill describía como una mente abierta, la capacidad de mantenerse receptivo a nuevas informaciones, nuevas perspectivas y nuevas formas de abordar los desafíos, sin que esa receptividad comprometa la certeza sobre el destino final. Es un equilibrio delicado entre la firmeza y la flexibilidad, entre la convicción y la humildad, que solo puede mantenerse cuando el individuo tiene una comprensión profunda de la diferencia entre el fin que persigue y los medios que utiliza para alcanzarlo. El fin es sagrado. Los medios son simplemente herramientas, y las herramientas se reemplazan cuando ya no sirven su propósito, y así la perseverancia se convierte en una forma de diálogo con la inteligencia infinita. Cada vez que el individuo elige continuar cuando todo le dice que se detenga, está enviando una señal de confianza al universo, está afirmando con sus acciones más que con sus palabras, que confía en el proceso aunque no pueda verlo completamente. Y Hill documentó con una consistencia que es difícil ignorar que esta confianza activa eventualmente siempre genera una respuesta. No en los tiempos que el ego quisiera, sino en los tiempos en que el individuo esté verdaderamente listo para recibir y sostener lo que ha estado buscando. Hay eventos en la vida que la razón no puede explicar satisfactoriamente.
encuentros que ocurren en el momento exacto en que eran necesarios, ideas que llegan en la madrugada y que al día siguiente abren puertas que parecían permanentemente cerradas, pérdidas que meses después se revelan como las bendiciones más importantes que el individuo jamás recibió. Napoleon Hill no llamaba a estas experiencias coincidencias, porque la palabra coincidencia implica aleatoriedad. Y la aleatoriedad era un concepto que la filosofía de Hill rechazaba de raíz. Las llamaba sincronías y las describía como el lenguaje que la inteligencia infinita utiliza para comunicarse con las mentes que han aprendido a sintonizarse con su frecuencia. La condición para percibir estas sincronías no es el azar ni el privilegio. Es el estado interno del individuo. Hill era absolutamente categórico en este punto. La mente que está sumergida en el miedo, la duda, el resentimiento o la queja es una mente que opera en una frecuencia demasiado baja para detectar las señales que la inteligencia infinita envía constantemente. No porque esas señales no estén presentes, sino porque el ruido interno del estado mental negativo actúa como una interferencia que hace imposible la recepción. Es como intentar escuchar una sinfonía con los oídos tapados con cera. La música existe perfectamente, pero el receptor está bloqueado. Por el contrario, la mente que ha alcanzado un nivel significativo de dominio interno, que opera habitualmente desde un estado de fe, claridad y expectativa positiva, comienza a percibir en su vida cotidiana una densidad de sincronías que a los observadores externos puede parecer suerte extraordinaria. Pero Hill insistía en que no era suerte, era precisamente la consecuencia natural y predecible del estado mental del individuo. La suerte, decía, no es más que la preparación encontrándose con la oportunidad. Y la preparación de la que hablaba no era solo la preparación técnica o estratégica, era, sobre todo, la preparación mental y espiritual. Uno de los aspectos más profundos de este principio es que las sincronías no siempre se presentan de la manera en que el individuo las espera o las desea. Frecuentemente llegan disfrazadas de problemas, de retrasos, de aparentes fracasos que solo con el tiempo y con la perspectiva adecuada revelan su verdadera naturaleza. Hill documentó incontables casos de hombres que habían perdido un trabajo y esa pérdida, que en el momento fue devastadora, resultó ser la circunstancia que los empujó exactamente en la dirección de su mayor logro. No porque el universo sea perverso en la forma de dar sus dones, sino porque la mente humana, sin la presión de las circunstancias adversas, raramente se mueve fuera de su zona de comodidad hacia las regiones donde su verdadero potencial puede manifestarse. Aprender a reconocer las sincronías requiere el desarrollo de lo que Hill llamaba la sensibilidad intuitiva. Esa capacidad de escuchar más allá de los argumentos de la razón, de percibir los mensajes que llegan a través de las corazonadas, de los sueños, de los encuentros aparentemente casuales, de las ideas que surgen de la nada durante momentos de quietud. Esta sensibilidad no se desarrolla en el ruido y la prisa de la vida cotidiana. Se desarrolla en el silencio deliberado, en los momentos de meditación y reflexión que el individuo se concede a sí mismo como un acto de reconocimiento de que hay una inteligencia más grande que la suya operando en favor de sus más profundos propósitos. Hill describía un estado que él mismo había alcanzado después de años de práctica, un estado en el que la comunicación con la inteligencia infinita se volvía tan fluida y tan natural que las respuestas a sus preguntas más complejas llegaban casi instantáneamente, no como pensamientos elaborados, sino como comprensiones repentinas que iluminaban la mente con la claridad de un relámpago.
no afirmaba que este estado fuera exclusivo de él ni de ningún grupo especial de individuos. Afirmaba que era el estado natural al que accede toda mente que ha alcanzado un grado suficiente de dominio interno y de sintonización con la inteligencia infinita. Era, en su visión, el nivel más alto de la evolución mental al que el ser humano puede aspirar en esta vida, y así, cada sincronía que percibes en tu propia vida, cada momento en que el universo parece haberte escuchado, cada encuentro que llegó exactamente cuando lo necesitabas, no es el producto de un universo caprichoso que de vez en cuando decide ser amable contigo. Es el reflejo constante y fiel de tu estado interno. Es el universo respondiéndote con la misma precisión con la que tú te has comunicado con él, a través de la frecuencia de tus pensamientos dominantes, tus emociones más intensas y la claridad de tu deseo definitivo. No hay aleatoriedad en este sistema. Solo hay una ley que opera con una perfección absoluta y silenciosa. Napoleon Hill dedicó una parte significativa de su obra a algo que, en la cultura moderna obsesionada con la acción externa y la productividad visible, resulta profundamente contracultural: la importancia del silencio deliberado, de la introspección regular y de la creación de un espacio mental sagrado en el que el individuo pueda escuchar las voces más sutiles de su propia sabiduría interior. No porque el silencio fuera en sí mismo el objetivo, sino porque sin silencio, la mente se convierte en un recipiente demasiado lleno de ruido externo para poder generar los pensamientos originales y las inspiraciones profundas que son los verdaderos precursores de los grandes logros. La metáfora que Hill utilizaba con más frecuencia para describir la mente era la del laboratorio. Un laboratorio en el que el individuo es al mismo tiempo el científico y el experimento, donde cada pensamiento es una hipótesis que puede ser probada, refinada o descartada según sus resultados, donde la observación honesta de los propios patrones mentales, sin el autoengaño que el ego instintivamente emplea para protegerse, es la herramienta más poderosa disponible. Este nivel de autoobservación requiere una quietud interna que solo puede cultivarse con práctica deliberada y constante. El ruido mental que caracteriza la vida de la mayoría de las personas en el mundo contemporáneo no es simplemente una molestia. Es, en la visión de Hill, uno de los principales obstáculos para el acceso a la inteligencia infinita. La mente que nunca descansa, que salta perpetuamente de una preocupación a otra, de una notificación a otra, de un estímulo externo al siguiente, es una mente que ha perdido la capacidad de generar en su interior los pensamientos creativos y las intuiciones profundas, que son la fuente de toda solución original a los desafíos de la vida. Es una mente que consume constantemente y nunca produce desde su centro más profundo. Hill era extremadamente disciplinado en su práctica diaria del silencio. Reservaba periodos específicos de su día para la meditación, la reflexión y la escucha interna, periodos en los que deliberadamente se alejaba de todas las demandas externas para sumergirse en un estado de receptividad. Y afirmaba que era invariablemente durante estos periodos, y no durante las horas de actividad frenética, cuando llegaban las ideas más poderosas, las soluciones a los problemas más complejos y las inspiraciones que terminaban transformando la dirección de su trabajo y de su vida. El silencio no era una pausa en el trabajo, era la parte más productiva de su día. La introspección honesta, que es uno de los frutos más valiosos del silencio deliberado, requiere un coraje particular que Hill admiraba profundamente. El coraje de ver en uno mismo lo que es incómodo de ver, los miedos que se han disfrazado de prudencia, los resentimientos que se han racionalizado como justicia, las creencias limitantes que se han normalizado como realismo,
La mayoría de las personas evita este nivel de honestidad consigo misma porque lo que puede encontrar en esa mirada no siempre es agradable. Pero Hill insistía en que esta honestidad incómoda era el prerequisito absoluto de cualquier transformación genuina y duradera. El templo de la mente, como Hill lo concebía, no era simplemente el espacio de los pensamientos cotidianos. Era el lugar donde el individuo podía encontrarse a sí mismo en la dimensión más profunda de su ser, más allá de los roles sociales, más allá de las expectativas ajenas, más allá de la narrativa que el mundo le había contado sobre quién era y qué podía lograr. Y en ese encuentro profundo consigo mismo, el individuo tenía acceso a una sabiduría que ningún libro podría entregarle completamente. La sabiduría que emerge del conocimiento íntimo de la propia naturaleza, de los propios valores, de los propios límites y de las propias capacidades genuinas. En este espacio de silencio y honestidad interior, algo extraordinario puede ocurrir que Hill consideraba el más alto logro posible para un ser humano. El alineamiento completo entre el yo consciente, el yo subconsciente y la inteligencia infinita. Cuando estos tres niveles operan en perfecta armonía hacia un mismo propósito definitivo, el individuo experimenta un estado de flujo que trasciende el esfuerzo ordinario. Los problemas se disuelven antes de convertirse en obstáculos serios. Las oportunidades aparecen con una frecuencia que parece sobrenatural. Y la vida entera adquiere una coherencia, una dirección y un significado que convierte cada día en una confirmación del propósito que guía la existencia. Existe un umbral en el camino del dominio mental que Napoleon Hill describía con una combinación de reverencia y urgencia que raramente aparecía en sus escritos. Es el umbral de la transformación, el punto de inflexión en el que el individuo, después de un periodo de trabajo interior genuino y sostenido, comienza a percibir su vida con unos ojos completamente diferentes. No como una serie de eventos aleatorios que ocurren sobre él, sino como una narración coherente y propositiva que se ha estado desarrollando con una inteligencia y una gracia que siempre estuvieron presentes, pero que solo ahora, desde la perspectiva del dominio, pueden ser vistas con claridad. Este umbral no siempre llega de manera dramática o con una revelación súbita que lo cambia todo en un instante. Hill observaba que para la mayoría de los individuos llegaba gradualmente, como el amanecer que no tiene un momento exacto en que la noche se convierte en día, sino que se despliega en una transición imperceptible hasta que de repente hay suficiente luz para ver el paisaje completo. Y en ese paisaje, el individuo comienza a reconocer en su historia personal un patrón que nunca había podido ver antes. Cada aparente desvío era una corrección de curso, cada pérdida era una redirección, cada fracaso era una enseñanza exactamente calibrada para el nivel de comprensión que el individuo necesitaba alcanzar antes de poder manejar lo que buscaba. Lo que cambia fundamentalmente al cruzar este umbral no es la circunstancia exterior, sino la relación del individuo con sus propias experiencias. Las mismas dificultades que antes generaban miedo y desesperación, ahora generan curiosidad y expectativa. No porque las dificultades hayan desaparecido o porque el individuo se haya vuelto insensible a ellas, sino porque ha desarrollado la capacidad de ver más allá del evento superficial hacia el significado más profundo que contiene. Ha aprendido a hacer la pregunta correcta. No por qué me está pasando esto, sino qué me está revelando esto sobre lo que necesito desarrollar, comprender o soltar para avanzar hacia mi siguiente nivel. Hill utilizaba la metáfora del navegante que cruza el océano para describir este estado. El navegante experto no teme las tormentas porque las comprende como parte inherente de la naturaleza del océano.
No las busca innecesariamente, pero tampoco las evita a costa de no llegar a ningún destino. Las atraviesa con habilidad, ajustando el rumbo cuando es necesario, confiando en su brújula y en su conocimiento del mar, sabiendo que cada tormenta tiene un límite y que al otro lado hay aguas más calmadas y la tierra firme del destino que se ha propuesto alcanzar. El dominio mental produce exactamente esta clase de navegante en el océano de la vida. Pero Hill también advertía sobre un peligro específico que acecha justo en el umbral de la transformación: la tentación de detenerse cuando se alcanza el primer nivel de comodidad. Muchos individuos, después de superar una serie de dificultades y alcanzar una primera meseta de éxito relativo, se instalan en ese nivel y dejan de crecer. No porque hayan alcanzado su potencial real, sino porque el primer nivel de comodidad activa los mismos mecanismos de autoprotección que en el pasado les impedían comenzar. El éxito moderado puede ser el enemigo más sofisticado del éxito extraordinario, precisamente porque tiene la capacidad de adormecer el sentido de urgencia y el hambre que son el combustible del crecimiento continuo. La visión que Hill tenía de la vida humana era expansiva, de una manera que pocas filosofías modernas pueden igualar. No la veía como un viaje hacia un destino fijo que, una vez alcanzado, permite el descanso definitivo. La veía como un proceso de expansión continua de la conciencia, de las capacidades, de la contribución y del nivel de conexión con la inteligencia infinita. Cada nivel alcanzado era simplemente el punto de partida para el siguiente, y la grandeza real no consistía en llegar a un destino particular, sino en la calidad del ser que el individuo se convertía en el proceso de perseguirlo. Y aquí, en este punto de la reflexión, es donde la promesa del tema de este video se revela en toda su profundidad. Cuando dominas tu mente, cuando desarrollas la disciplina de cultivar deliberadamente tus pensamientos dominantes, de alimentar tu fe con constancia, de sostener tu deseo definitivo con claridad y emoción genuina, de perseverar cuando todo sugiere rendirse, de buscar el silencio para escuchar la sabiduría interior y de abrirte a la guía de la inteligencia infinita, algo ocurre que no puede ser explicado completamente por la lógica ordinaria. La vida deja de parecer una secuencia aleatoria de eventos y se revela como una sinfonía perfectamente orquestada. Y en ese momento de revelación, entiendes, con una certeza que ningún argumento puede demoler, que nunca nada, absolutamente nada, fue casualidad. El camino que Napoleon Hill trazó con su vida y con su obra no era simplemente un mapa hacia el éxito material. Era un mapa hacia el reconocimiento de la inteligencia divina que habita en cada ser humano y que espera, con una paciencia que trasciende el tiempo, el momento en que ese ser decida ejercer su derecho más fundamental, el dominio sobre sus propios pensamientos. Cada principio que has escuchado hoy no es una teoría abstracta diseñada para ser admirada desde la distancia. Es una invitación concreta a mirar tu propia vida con la honestidad suficiente para reconocer los lugares donde todavía le estás cediendo ese dominio al miedo, a la duda o a las narrativas que otros escribieron para ti. Y en ese reconocimiento honesto no hay juicio. Hay el primer paso de la transformación real. Piensa en todo lo que ha ocurrido en tu vida y que en su momento parecía un error, un accidente, una injusticia, una pérdida que no merecías. Ahora, desde donde estás hoy, ¿cuántas de esas experiencias puedes ver de otra manera? ¿Cuántas de ellas, con la perspectiva del tiempo, revelaron ser exactamente la preparación que necesitabas para ser quien eres ahora? Esa capacidad de relectura de la propia historia no es nostalgia ni autoengaño, es el ejercicio más poderoso de dominio mental que existe.
la decisión soberana de interpretar cada experiencia como una instrucción del universo hacia tu versión más elevada, en lugar de como evidencia de su indiferencia o de tu propia insuficiencia. Hay una pregunta que Hill dejó resonando en todos los que estudiaron profundamente su obra, y es una pregunta que merece vivir en ti mucho tiempo después de que este video termine. ¿Qué sería posible en tu vida si verdaderamente creyeras, no como un ejercicio intelectual, sino en las capas más profundas de tu ser, que nada de lo que has vivido fue un accidente, que cada circunstancia fue diseñada con una precisión que tu mente consciente todavía no puede comprender completamente, y que el próximo capítulo de tu historia será exactamente proporcional a la calidad de los pensamientos que cultives en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses? Esa pregunta no tiene respuesta rápida, tiene respuesta vivida. El dominio de la mente no es la meta de unos pocos iluminados elegidos por alguna gracia especial. Es el destino natural de todo ser humano que decide conscientemente reclamarlo. Y el primer acto de ese reclamo no ocurre en ningún retiro espiritual, en ningún curso transformacional, en ninguna práctica externa. Ocurre en el silencio de tu interior, en ese momento íntimo y completamente privado en el que decides que los pensamientos que habitarán tu mente de aquí en adelante serán pensamientos que sirven a tu grandeza y no a tus miedos. Ese momento, si lo has sentido aunque sea una fracción de segundo mientras escuchabas todo esto, ya es el inicio de algo que ninguna circunstancia externa podrá detener. Si algo de lo que compartimos hoy resonó en ti, si sentiste en algún momento que estas palabras hablaban directamente a algo que ya sabías, pero que necesitabas escuchar articulado con claridad, entonces este contenido cumplió su propósito más profundo. Compártelo con alguien que esté en un momento de su vida donde necesite recordar que el universo no es aleatorio, que nada fue un error y que el poder de transformar su realidad ya vive dentro de él. Dale like si estas ideas merecen seguir llegando a más personas. Suscríbete si quieres continuar este viaje de profundidad, porque lo que hemos explorado hoy es apenas el comienzo de una conversación que tiene el poder de cambiarlo todo. El universo ya está listo. La única pregunta que queda es si tú también lo estás.